Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y por supuesto en tu vida. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada del podcast de Acción Escénica. Bueno, para mí es un verdadero placer porque, como bien sabéis, llevo mucho tiempo con el podcast, pero la verdad que quería darle, digamos, un lavadito de cara, ¿no? Como se suele decir. Hasta ahora he hecho muchísimas entrevistas, lo sabéis, y seguro que más de uno habréis escuchado las entrevistas o las habéis visto, por ejemplo, en YouTube, pero me apetecía ofreceros también algo un poco más rápido, un poco más efectivo, algo que pudierais escuchar en cualquier momento del día, a lo mejor en esos 10 minutos que tenéis de casa, por ejemplo, en autobús hasta, yo qué sé, la escuela, el trabajo, donde sea, y para que podáis aprovechar y aprender. Sé que muchas veces las entrevistas son largas, pero la idea de hacer ese tipo de formato es porque a veces mis invitados son invitados que realmente tienen muchas cosas que decir. Pero voy a partir de ahora a dejar el tema entrevista solo para el formato YouTube, así que si os apetece ver un vídeo, pues a lo mejor en vez de ver una película podéis ver una entrevista de las que hago, pero que si escucháis el podcast, eso sí, quiero que sea muchísimo más cortito, efectivo y claro. Por eso estoy aquí con esta segunda temporada y hoy vamos a hablar de un tema que espero que os guste, para mí es algo fundamental en nuestra vida y es el tema de cómo utilizar las emociones en nuestra vida. Sabéis que en Acción Escénica hablamos de artes escénicas, de comunicación eficaz, de desarrollo personal, porque personalmente creo que son 3 elementos que van de la mano. No es algo que va por separado. Por lo tanto, hoy vamos a hablar solo de la parte emocional, pero no os preocupéis porque en otros episodios hablaremos de muchas más cosas y muchos más consejos. Tengo ahí pensado hacer algún episodio enfocado a cómo aprenderse un texto, cómo crear un personaje, todas cosas que sean de verdad efectivas para vosotros. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que si no me relío muchísimo, y hablamos del tema emociones. ¿Qué es una emoción? Eso creo que es básico antes de empezar a hablar de cómo utilizarlas en nuestra vida, ¿no? Las emociones realmente son una reacción a algo que nos pasa, a algo que nos afecta. Puede ser que alguien haga algún gesto, cualquier cosa, y nosotros reaccionamos, pues no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Por supuesto que hay que definir que las emociones forman parte de nuestra vida. Yo siempre digo también a mis alumnos que nosotros somos seres humanos, no somos robots. Por lo tanto, el tema emocional es algo fundamental. Lo único que todavía nos distingue y nos pone por delante de las máquinas son las emociones. Es lo que sentimos, lo que somos, cómo lo expresamos. Cosa que todavía no han sido capaces de crear un robot tan empático y emocional como el ser humano. Pero claro, el problema es que las emociones no nos enseñan a usarlas. Y yo quiero daros algunos trucos para que aprendáis a utilizar las emociones, las pongáis en práctica en vuestra vida, en el trabajo, en vuestras relaciones personales, porque eso es fundamental. Entonces, ¿por qué son importantes las emociones en nuestra vida? Porque creo que son, digamos, el elemento que nos conecta con los demás y realmente con todo lo que estamos haciendo. Si no fuera por las emociones, todo sería muy apático, muy aburrido, sería algo que realmente no nos serviría. Pero las emociones lo que hacen es darle color a la vida, darle color a lo que hacemos y por eso tenemos que empezar a aprender a usarlas. Yo soy un defensor, pero un defensor de los verdaderos, de que creo que desde pequeños tenemos que empezar a aprender a gestionar lo que sentimos. Y el problema que en las escuelas y en todos los sitios donde hemos estudiado nunca nos enseñan cómo hacerlo, pero porque ni siquiera los profesores saben. Entonces, personalmente creo y hago un llamamiento, como se suele decir, al Ministerio de Educación de cualquier país, de que por favor tenéis que incluir la competencia emocional dentro de lo que es la educación básica de cualquier persona. Porque luego, a medida que vayamos creciendo, sobre todo en la época de la adolescencia, es verdad que nos pasan muchas cosas y a veces no somos conscientes y no sabemos cómo gestionarlo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a conocer, a tantearnos, a movernos en este mundo, en este océano tan grande de emociones, antes aprenderemos a manejarlo y a aprovecharlo para nuestra vida. Hoy os voy a dar varios consejos, os voy a decir un poco cómo utilizar las emociones, cómo entrenarlas también en casa y cómo descubrirlas, pero antes me gustaría dedicarle un ratito
a contaros cuáles son las emociones principales. Normalmente trabajamos casi siempre con las primarias, ¿no? Que son la emoción de la felicidad, la tristeza, el miedo, el enfado. Luego existen emociones secundarias, que son, digamos, como las emociones primarias, pero mucho más potentes. Tenemos de la felicidad la euforia, del enfado tenemos la rabia, del miedo el pánico, de la tristeza la desesperación. Cuando aprendamos a trabajar con estas emociones básicas, vamos a poder luego construir todo lo que nos rodea, las emociones complementarias, que son esas emociones que podemos crear con la mezcla de las primarias y secundarias. Ejemplo, la nostalgia. ¿Cómo construirías tú la nostalgia? Bueno, pues yo la construiría, por ejemplo, con la felicidad y la tristeza. Entonces, si entendemos que las emociones son una reacción de nuestro cuerpo a algo, si entendemos que las emociones tienen una lógica y tienen una clasificación, luego va a ser mucho más fácil poder dominarlas y usarlas. Entonces, lo primero que os quiero decir, el primer truco y el primer consejo, más que truco, es que no le tengáis miedo a las emociones. Eso es algo que nos suele pasar mucho, que a veces como no las dominamos, muchos alumnos me dicen, Cristian, yo es que no estoy acostumbrado a utilizar tanto las emociones en mi vida. Y puede ser por una cuestión cultural o porque directamente os han criado de esa manera, ¿no? Pero tenemos que aprender a perderle el miedo a las emociones. Las emociones son maravillosas. Son lo que nos distingue, como he dicho antes, de los robots, de las máquinas. Entonces tenemos que aprender que cada vez que nosotros expresamos, cada vez que hablamos, cada vez que queremos transmitir algo, tenemos que incluir emociones. Así que, por favor, piérdele el miedo a las emociones. Acostúmbrate a usar las emociones. Es básico en cualquier momento de tu vida. Eso es lo más importante. Después, otra cosa muy importante es que aprendamos a jugar con ellas. Entonces, para eso os voy a dar un ejercicio que es muy bueno y es un ejercicio que podéis hacer en casa solos porque creo que para trabajar las emociones hay que empezar a hacerlo por nuestra cuenta, solos, tranquilos, sin sentir que tenemos a nadie detrás que nos esté escuchando, juzgando. Y yo os diría que pusierais, por ejemplo, el temporizador, imaginaros como 3 minutos. Y entonces os dedicáis en esos 3 minutos a buscar vuestras emociones primarias. 3 minutos buscando la felicidad. ¿Cómo sentirías la felicidad? Pues se puede hacer de muchas maneras. Lo podéis hacer, por ejemplo, a través de una acción. Lo podéis hacer, podéis llegar a esa felicidad recordando, por ejemplo, un momento feliz. O lo podéis llegar a esa emoción también imaginando un momento feliz, que aunque no lo hayáis vivido, sí lo podemos imaginar, porque eso también es una cosa y es un elemento muy importante que tenemos, ¿vale? Así que tenéis estas 3 formas de llegar a las emociones, haciendo, recordando e imaginando. Por lo tanto, en este ejercicio vamos a hacer 3 minutos de felicidad. ¿Os notáis que estáis cómodos en esa emoción? ¿Notáis que estáis cortados, que no sabéis qué hacer? Probar, jugar. El primer día probablemente os va a costar, os lo aseguro, es normal, es algo que tenéis que acostumbrar a vuestro cuerpo a hacerlo. Cuando un niño no sabe caminar, los primeros días va pues un poco a trompicones, ¿no? Pero después todo cambia, después todo mejora. Por lo tanto, no le tengáis miedo aunque el primer día vaya un poco regular. Cada vez que probéis a entrar en esa felicidad vais a ver que cada vez más vais a entrar con más facilidad. Y lo mismo tenéis que hacerlo también con las demás emociones, con el miedo, con el enfado, con la tristeza. No le tengáis miedo a eso, probarlo. Entonces vais a ver, después de haber trabajado como más o menos una media horita, unos 20 minutos, metidos en esas emociones, vais a ver que realmente poco a poco empezáis a dominarlas, a conocerlas. Vuestro cuerpo empieza a reconocerlas. Tengo muchos alumnos, sobre todo cuando son actores o cantantes, que me dicen, Cristian, yo no quiero meterme demasiado porque me da miedo a descontrolar. Tenéis que descontrolar. Para aprender a usar las emociones hay que descontrolar. Y cuando hayas descontrolado todo, poquito a poco aprenderás a manejarlo. Pero no le tengáis miedo a eso. Estáis en el momento adecuado. Cuando estamos aprendiendo y descubriendo, tenemos que descontrolar. Y luego poco a poco iremos controlando, no os preocupéis. De todas maneras, como siempre os digo, si tenéis alguna duda, para eso tengo las redes sociales. Me podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en muchísimas redes sociales, bueno, en YouTube, por supuesto, que ahí tengo todos mis vídeos, y me podéis escribir por privado, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activo, y ahí me podéis preguntar todo lo que queráis. Pero bueno, el siguiente consejo, que después de haberlas probado en casa, en vuestro momento de intimidad, intentéis ponerlas en práctica un poco en la vida, en el trabajo, cuando os relacionáis con los demás. ¿Cómo me he sentido yo cuando en mi casa estaba feliz? Bueno, pues intento un día cuando estoy con mis amigos recrear eso, olvidarme de los prejuicios
intentar poner en práctica esa emoción en una conversación, en un momento bonito que tengo con mis amigos, o a lo mejor estoy en el trabajo y me noto que estoy enfadado. Bueno, pues intento controlarlo, intento pensar en mi felicidad para no meterme en una emoción que a lo mejor me puede perjudicar en un momento dado, como el enfado, ¿no? Es decir, intentad probar en vuestra vida a manejar las emociones en distintas situaciones. Eso os va a ayudar en un momento dado, pues a poco aprender a manejarlas. Porque, como he dicho antes, el gran problema de todo esto es que nadie nos enseña y encima les tenemos miedo, porque no sabemos cómo enfrentarnos. Pero creo que con este ejercicio de probar en casa poquito a poco a entrar en cada emoción de forma natural, yo estoy seguro que eso os va a ayudar muchísimo. Después, por supuesto, y eso es fundamental, tenemos que volver a nuestro niño interior. Los niños disfrutan, los niños viven, los niños se emocionan, lloran, ríen, se enfadan. No tienen ese juicio que tenemos los adultos. Entonces, jugar a ser nuestro niño, a sacar nuestro niño interior, creo que es un elemento fundamental. Por lo tanto, el volver a jugar, da igual que tengamos 30, 40, 50 años, 60, nunca tenemos que perder ese niño porque es la conexión y es la llave para poder manejar y utilizar las emociones. Ese niño interior, el niño que no tiene preocupaciones, el niño que no tiene problemas, que no tiene miedos. Jugar es la palabra mágica. Y por supuesto tenéis que aprender a reíros de vosotros mismos. Eso de buscar la perfección es muy bonito, pero a veces nos limita. Y cuando buscamos la perfección, queremos acercarnos a las máquinas, queremos acercarnos a algo que no existe. Somos seres humanos, no somos máquinas. Tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero hacerlo lo mejor posible no es hacerlo perfecto, porque la perfección es aburrida. Las emociones no son perfectas. Las emociones son espontáneas. Por eso, intenta reírte de ti mismo. Y si te has equivocado, no pasa nada. Y ahora yo, que os estoy contando las cosas, estoy incluyendo emociones en lo que cuento, porque es importante que a la vez que yo cuente algo, vosotros lo recibáis. Y esa es la magia de las emociones, que se transmiten, que son contagiosas. Esa es la palabra. Por lo tanto, hay un eslogan que si seguís Acción Escénica desde hace tiempo lo habréis escuchado, y es a expresar y a transmitir que es vida. Eso es un elemento fundamental, la expresión y la transmisión. Y estoy seguro que con eso vuestra vida va a coger otro color y otro rumbo. Vamos a dejar de ser máquinas, vamos a dejarnos llevar, vamos a aprender a ser otra vez niños y vamos, sobre todo, a aprender a disfrutar y a reírnos de nosotros mismos. Y seguro que os vais a convertir en personas mucho más expresivas, que conectan mucho más con los demás y sobre todo vais a aprender a manejar el maravilloso mundo y océano que son las emociones. Ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado. Ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. No te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescénica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda, a expresar y a transmitir que es vida. ¡Hasta la próxima!